¿Estás escuchando voces o es solo nuestro podcast? Bienvenidos a Medicadas y Bendecidas. Dos mentes brillantes, mal diagnosticadas. Noticias virales, sectas de mentes y películas que dan más miedo que tu psicólogo de la seguridad social. Y recuerda, somos el resultado de un Dios un tanto errático. Amiga, es que de verdad estamos un poco fatality. Yo con quitarme los mocos me empiezo a ser feliz. El camino a la felicidad. Y otras cosas también. Hola criaturas del caos emocional. Bienvenidos a Medicadas y Bendecidas, el podcast que te hace decir ¿por qué estoy escuchando esto? Yo soy Piru, tu guía espiritual hacia el desastre. Y yo soy Maricón, sí, la voz que escucharás cuando estés a punto de pedir una cita con tu terapeuta. ¡Arrancamos! Querida, ¿alguna vez te has inventado un rumor? No, pero se han inventado rumores acerca de mí, muchos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es? Pues que voy diciendo cosas por ahí, que voy robando cosas por ahí. La ladrona. La inventora de líos. Me parece correcto. Yo también, a ver, yo he sido parte del problema, no contigo, pero he sido parte del problema en inventarme cosas. Yo voy a empezar a inventar porque la fantasía siempre supera la realidad. Yo puede ser que me haya inventado que cierta persona tenía ladillas. ¡Fantasía! Es que me jodieron un polvo una vez y dije, ¿sí? ¡Ah! Pues tú tienes ladillas. ¿En serio? El rumor creció más de lo que yo esperaba y nunca desmentí. Rumor que se fue de las manos. Rumor que se fue de las manos. Tuve cómplices que dieron fe. Así que si eres la persona víctima de ese rumor, Jódete. Tampoco lo siento, te jodes. ¿Pero qué me estás contando? Pero por lo menos nunca me he inventado que alguien ha muerto. Como, por ejemplo, se me viene a la cabeza un club de fútbol amateur de Irlanda, el Ballybreak FC, que decidió informar a todos de que uno de sus jugadores, Fernando Nuno Lafuente, había muerto en un accidente de coche, solo para lograr que se suspendiese su próximo partido. El problema es que Fernando no había muerto, simplemente estaba en España de parranda. Resulta que el club tiró el rumor, así como el que no quiere la cosa, a la prensa y a la liga y se guardó hasta un minuto de silencio por él y todo, hasta que se descubrió que todo era falso y tuvieron que salir a pedir disculpas oficiales. Te has quedado muerta, ¿verdad? Estoy alucinando, mira, hasta el perro se ha querido ir. Qué horror que te quieras enterrar en vida, ¿eh? ¿Te imaginas? Pero que, escucha, se guardó un minuto de silencio por él. Es que, tú imagínate, gente, claro, no te escriben porque tú ya estás muerto, entonces no te escriben, ¿A quién me va a pero escribir? de repente que a tu mujer, a tu madre, que le empiezan a decir, lo siento mucho por lo de tu hijo, te acompaña en el sentimiento y tú estás comiendo con tu hijo. Claro, y tú comiéndote unas croquetas ahí con el pobre muchacho. ¡Qué fantasía! En algún momento tiraremos el rumor de que alguien se ha muerto. Yo solo digo una cosa, espero que nadie se meta con nosotras porque... Ojito. Entre velas negras, el poder del karma, los rumores falsos. Los rumores falsos. Yo voy a ir diciendo también Aquí todos. que una persona tiene ladillas. Es que me jodió tanto que dije... Es que lo peor Pues tiene ladillas. ¿Sabes lo peor de todo? Es que no tendría que inventarlo, porque tiene... A ver, su fama le precedía un poco, entonces claro, tampoco fue muy difícil meter ese rumor. Aesthetic, pero inestables. Amiga,
Hoy venimos a Inglaterra en los años 60, un país de té, niebla y conspiraciones silenciosas. Aquí empieza nuestra historia. Robert, calienta que sales. Hoy te toca a ti, te elijo a ti. Robert de Grimstone nace con un aura peculiar, carisma, ambición y una extraña habilidad para convencer a la gente de cualquier cosa, incluso que una tostada quemada es un mensaje divino. Marianne McLean, su futura esposa y cofundadora, combina encanto, misterio y una visión apocalíptica. Juntos son el power couple del fin del mundo, la versión sectaria de Beyoncé y Jay-Z, pero con predicciones catastróficas. Yo no puedo parar de pensar en la primera cita. Cariño, he visto la destrucción del mundo en un trance. Perfecto, amor, yo también. Vamos a cenar tofu y leer el Apocalipsis en braille. ¡Qué planazo! A final de los 60, Robert y Marianne fundan la Iglesia del Proceso del Juicio Final. El mensaje original era una reinterpretación, otra vez con las reinterpretaciones. ¿Podéis dejar de reinterpretar? Que eso no sale nunca bien, spoiler. De las figuras bíblicas, especialmente de la Trinidad cristiana, pero con un giro. En lugar de solo un Dios bueno y salvador, ellos hablaban de una dialéctica entre lo bueno y lo malo, lo evolucionado y lo involucionado, luz y oscuridad, salvación y juicio. Lo que realmente hizo singular al proceso fue su visión teológica. En lugar de presentar a Dios como un ser únicamente misericordioso, afirmaban que la verdad espiritual incluía tanto lo que tradicionalmente llamamos Dios como aquello que llamamos Satanás o el mal. No eran adoradores del mal, esto tiene que quedar claro. Decían que la realidad espiritual completa incluye ambos aspectos, no opuestos simples, sino complementarios. Yin y Yang. El proceso no viene de un juicio legal al uso, sino la idea de que la vida es un proceso evolutivo llamada integración total de la experiencia humana, incluyendo lo que llamamos lo bueno y lo malo. El juicio final no era un castigo eterno. Para ellos era un término para describir la evaluación dinámica de las fuerzas de la realidad, donde cada persona enfrenta no un castigo divino, sino la consecuencia de su propio desarrollo. El objetivo era claro: preparar a sus seguidores para el fin inminente del mundo, que ocurriría, según sus cálculos, prácticamente cualquier día. Así, a grosso modo. El Apocalipsis estilo fecha flexible, como Netflix, pero sin suscripción gratuita. Una de las ideas más polémicas del proceso fue su tratamiento del mal. En lugar de negarlo o demonizarlo sin más, ellos trataban de integrarlo en su sistema espiritual. Decían que la evolución espiritual no puede ignorar lo que llamamos oscuridad, porque solo enfrentándola se integra la totalidad. Es que eran unos charlatanes, mira amiga, yo te lo digo, a mí me empiezas con estas vainas y te digo... Amiga, date cuenta. Next. Es importante destacar que el proceso nació en Inglaterra, no en Estados Unidos, y eso marca muchas diferencias culturales. Aquí no había cazadores de sectas mediáticos, ni comités religiosos ultraconservadores, sino una mezcla de intelectuales, artistas, estudiantes, gente curiosa. La sociedad británica de los 60 y 70 estaba saturada de cuestionamientos personales, espirituales y culturales, y el proceso se movía en ese terreno. Aun con todo eso, la comunidad debía seguir un código estricto: obediencia absoluta, preparación para la salvación y aislamiento progresivo del mundo exterior. O sea, vecinos de Hogwarts, pero sin escoba ni magia cool, solo miedo y trajes marrones. Pues sí, porque los Grimstone organizaban rituales, reuniones nocturnas y sesiones de entrenamiento espiritual. Se prometía a los fieles que serían los únicos supervivientes del fin del mundo. Spoiler, la parte de la supervivencia era opcional. Dependía de quién tuviera más fe y menos sentido común. Total. Robert se autoproclamaba el elegido, un intermediario directo entre Dios y la humanidad. Ya faltaba ese momento, me estaba faltando a mí. Hombre, tenía que ser. Y Marianne, cofundadora, era la profeta que interpretaba los signos y velaba por la pureza espiritual del grupo. Y si se equivocaba alguien, que fuese la mujer. Claro que sí. Claro. Vamos, la secta de la cocina del infierno. Él da la orden, ella vigila que nadie meta sal de más.
La comunidad creció en Inglaterra y luego se trasladó a Estados Unidos, porque ¿dónde hay gente más loca que en Estados Unidos? Es que qué circo de país. Buscando más adeptos y menos curiosos de prensa. Porque nada dice apocalipsis inminente como mudarte a otro país para huir de los paparazzi. La vida en la comunidad era austera realmente. Trabajo, oración, aislamiento. Aislamiento y ocultamiento, creo que ha sido el mix. Sí. Estudio de la doctrina y preparación constante para el día del juicio final. Los Grimstones mantenían un control férreo. Si alguien dudaba, era disciplinado. Si alguien cuestionaba, era aislado. Si alguien se escapaba, bueno, la historia no acababa bien. Pum pum. Se hacían rituales que mezclaban cristianismo, satanismo y apocalipsis. Se leían textos que hablaban de Dios y Satanás como fuerzas complementarias. Había ceremonias para celebrar fechas especiales o para, entre comillas, purificar a los miembros. Los rituales no solo eran simbólicos, servían para reforzar el miedo, la culpa y la obediencia. Si no participabas correctamente, eras cuestionado, aislado o reprendido públicamente. El control absoluto, versión Black Mirror, capítulo Secta Deluxe. Es que yo me imagino a un grupo de cucuchos ahí en el medio de Estados Unidos. Esperemos que sea la América rural, que esa es la que a mí me gusta. Rollo siempre. Kansas. Y diciendo que Dios, Satán, que no sé qué, que no sé cuántos, y tú pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A ver, Mari Carmen. Amiga, ¿cómo he llegado aquí? Y mientras la prensa empezaba a fijarse en ello, los Grimstone hacían lo que cualquier líder de secta haría: profecitar el apocalipsis a diario. Cada predicción fallida era reinterpretada como una lección espiritual o una prueba de fe. Una vez establecida la iglesia, los Grimstone crean su comunidad, aislada, jerárquica y obsesionada con el día del juicio final. Y machista. También. Todo gira alrededor de Robert y Marianne. Robert es el líder carismático, siempre seguro, voz profunda, discurso hipnótico, mientras que Marianne, la profeta, mezcla dulzura y autoridad, siempre vigilando que los miembros cumplan la doctrina. O sea, el Dream Team sectario. Él pone la amenaza del apocalipsis, ella pone la multa si no haces la cama espiritual. Pues el día a día, amiga, era casi paramilitar. Mañanas con meditación y oración, sesiones de estudio de la doctrina, trabajo para la comunidad como limpieza, mantenimiento, cocina, etc. y reuniones nocturnas con rituales y predicciones de Robert y Marianne. El plan sobrevive al fin del mundo incluye barrer y fregar. Spoiler. La escoba es sagrada, Pues todo debía hacerse con devoción absoluta. Los miembros que dudaban eran reprendidos, aislados y, en caso extremo, incluso expulsados, que esto realmente no se suele ver mucho en las sectas. No, lo raro es, o sea, lo normal sería que fueran ejecutados, más bien. Enterrado en una tumba sin nombre en mitad del desierto de Arizona. El miedo al juicio final reforzaba la obediencia. Los rituales incluían lecturas de textos apocalípticos, cánticos, momentos de trance y ejercicio de preparación física y mental para sobrevivir al fin del mundo. Se incentivaba la total dependencia del líder y la vigilancia mutua. Robert y Marianne también controlaban las relaciones personales. Parejas, intimidad y amistades estaban bajo su supervisión. El objetivo era claro: garantizar que la comunidad se mantuviera pura y cohesionada. Nada de amor libre. Amor certificado por el apocalipsis. Es un romántico, ¿verdad? Además, los Grimstone mantenían un mensaje constante. Sorpresa. El mundo exterior estaba corrompido, decadente y a punto de colapsar. ¡Oh, no me lo esperaba! ¿Verdad? Ninguna secta, nunca. Porque solo la comunidad estaba protegida. Que viva el miedo como estrategia de marketing. Compra tu salvación hoy, paga después. El grupo también difundía su doctrina con reuniones públicas, charlas y escritos, pero el control interno era lo que mantenía a todos en línea. Los conflictos surgían a veces, rivalidades, celos o disputas sobre obediencia. Marianne tenía que intervenir, asegurando que todo volviera a la normalidad divina. Tipo gran hermano sectario, un ojo en cada pasillo, pero con túnicas
Amos. El aislamiento, la presión psicológica y la obsesión por el fin del mundo consolidaban la secta y la lealtad. Incluso cuando las predicciones de Robert fallaban, los miembros reinterpretaban los errores como pruebas de fe. Y así, entre miedo, devoción, rituales y control absoluto, la iglesia del proceso del juicio final crece. Gente viene, gente se queda, gente cambia de nombre, todo por estar preparados para el juicio final. Pueblo duerme, pueblo despierta. Te estás recordando. Elige una vida, elige un trabajo. Que viene el fin del mundo. Pero primero limpia tu habitación, que aquí la iluminación no se consigue con polvo acumulado. A mediados de los 60, Robert y Marianne no solo lideraban la comunidad, sino que decían saber exactamente cuándo ocurriría el fin del mundo. Cada predicción era más dramática que la anterior. Guerras, desastres naturales, invasiones extraterrestres, todo apuntaba a un juicio final inminente. Pero con purpurina y glitter. Obvio. Spoiler alert. Spoiler alert. Oh, Spoiler alert. Spoiler alert. ¡No! Spoiler alert. Ay. Spoiler. Cada vez que decían mañana... 3 años más tarde. Dios, qué retraso. Spoiler, cada vez que decían mañana, el mundo seguía girando y la prensa tenía material para titulares buenísimos. La prensa inglesa y luego la estadounidense empieza a fijarse en ellos, porque vaya cuadro. Reportajes, entrevistas con exmiembros, artículos en revistas sensacionalistas, todo ello hacía que los Grimson se sintieran perseguidos y a la vez aumentaba su reputación mística entre los fieles. La Iglesia del Proceso no evitó a los medios de comunicación, al contrario, es que no tenían ganas estos de fiesta, pero vamos. En algunos momentos se expuso voluntariamente a entrevistas, reportajes y apariciones públicas. Esto provocó dos grandes efectos. Curiosidad, porque su forma de interpretar la tradición religiosa era distinta y rompía con los esquemas. O burla y crítica, porque no encajaba ni con los cristianos tradicionales ni con los grupos laicos. A lo largo de los 70 y los 80, varios críticos religiosos y medios acusaron al proceso de promover ideas heréticas, redefinir los conceptos cristianos sin ningún rigor o incluso de sembrar confusión entre los creyentes. Estas acusaciones a veces venían con matices exagerados, como suele pasar cuando una corriente alterna choca con sectores conservadores. Nada une más que un enemigo común. En este caso, los periodistas eran Satán con bolígrafo. María Patiño. El proceso no solo hablaba de ideas, las materializaba. Artes, publicaciones, símbolos, diagramas. La mezcla de cruz y serpiente, por ejemplo, representaba la integración de fuerzas opuestas. Estos símbolos aparecían en revistas y materiales didácticos del grupo. Aunque nunca tuvo una presencia masiva, algunas ideas del proceso se cruzaron con corrientes de contracultura más amplias. Influyeron en el pensamiento de algunos artistas y escritores de la época. No llegaron a convertirse en fenómenos mainstream, pero sí que fueron parte de la sensación general de que todo estaba abierto a reinterpretación. Gracias, amiga. Hay dos formas de ver el proceso: como una curiosidad histórica, un movimiento que realmente intentó reinterpretar la espiritualidad, o como una conversación seria de cómo integrar el bien y el mal en una visión más completa de la realidad. Para muchos, las ideas eran demasiado abstractas, es que chocaba. Para otros, demasiado heterodoxas, y para algunos, tremendamente liberadoras. O sea, era el menú espiritual de tipo cartabar. Algunos piden la caña bien fría, otros te piden un cóctel, y hay quien pide un chupito de lo que no sabe ni lo que es, pero la experiencia es intensa y profundamente contradictoria. Pero amiga, no todo era glamour apocalíptico. Vaya. Dentro de la comunidad la tensión crecía. Robert y Marianne tenían diferencias de opinión.
celos, disputas sobre el liderazgo y a la interpretación de los mensajes divinos. Porque si ya es difícil decidir qué serie ver juntos, imagínate decidir el destino de una secta entera. Ya te digo, las predicciones fallaban, huracanes que no llegaban, invasiones extraterrestres que nunca aparecían. Y entonces los Grimstone hacían lo clásico, reinterpretar de nuevo el error como una prueba de fe. Versión secta de... Es que era una versión beta, la versión final llegará pronto. Madre mía. ¡Qué circo! Es que sí. Mientras tanto, los fieles seguían trabajando, rezando y viviendo aislados del exterior. Ellos contentos, ¿eh? Aquí... Y limpiando. Y limpiaban mucho. Cualquier duda era reprimida. Cualquier crítica era señal de debilidad espiritual. La comunidad también mantenía contacto con seguidores internacionales, lo que expandía la influencia de la Iglesia. Y el riesgo de denuncias legales. Porque así es como llegamos a los años 80, cuando las autoridades empiezan a intervenir. Investigaciones, juicios, amenazas de disolución, todo mientras la comunidad intenta sobrevivir al apocalipsis prometido. Spoiler, el apocalipsis sigue sin aparecer, pero los abogados sí, mucho más puntuales. Robert y Mary-Ann enfrentan estas situaciones con su estilo característico, mezcla de arrogancia, manipulación y victimismo. Si alguien cuestiona la Iglesia es porque el mundo exterior está corrompido, no ellos. Nivel experto de culpar a todos menos a mí. Lección que se enseña en Harvard y en sectas. A pesar de los conflictos y la presión externa, la comunidad no se disuelve. Ellos ahí empecinados que todo va bien. Es que los fieles se mantienen leales, convencidos de que solo ellos serán salvados cuando llegue el juicio final, que por supuesto sigue siendo el gran cliffhanger eterno. Si alguien les pregunta ¿y si nunca llega? La respuesta es simple. Cariño, la duda es pecado. Y así, entre predicciones fallidas, presión legal y rivalidades internas, la Iglesia del proceso del juicio final sobrevive, aunque más reducida, más silenciosa y con Robert y Mary-Ann convertidos en leyenda mística mediática. Llegamos a finales de los años 90 y principios de los 2000. Robert y Mary-Ann ya no son jóvenes, la energía para predicar, manipular y liderar empieza a decaer. Y vaya que si decae, Mary-Ann muere primero, dejando un vacío emocional y espiritual en la comunidad. Robert intenta mantener la iglesia a flote, pero la realidad es implacable. Los líderes no son eternos, y a medida que Robert envejece, el control se va relajando un poco. Algunos miembros empiezan a abandonar, otros se quedan por miedo o por costumbre. La comunidad se hace más pequeña, más cerrada, pero el mito de los Grimstone sigue vivo. Finalmente, Robert muere en 2001. No hay trompetas, no hay ovnis y no hay apocalipsis, solo la certeza de que todo se ha acabado, pero el legado perdura. Así que el gran juicio final fue básicamente un hasta luego silencioso con bata marrón y un aroma incienso barato. Tras la muerte de los Grimstone, la secta, sorprendentemente, sobrevive de manera residual. Algunos miembros se mantienen en reuniones muy pequeñitas y otros simplemente abandonan porque ven el cuadro. La iglesia ya no tiene ni fuerza ni el carisma de antaño. Spoiler del spoiler. Sin jefe la luz se apaga y los aliens cancelan la recogida programada. Aún así, la historia de Robert y Mary-Ann nos deja lecciones importantes. Cómo una pareja puede construir un mundo completo alrededor de su carisma, cómo el miedo, la promesa de salvación y el aislamiento pueden moldear la mente humana, y cómo los líderes carismáticos siempre encuentran una forma de dejar huella, incluso después de morir. Moraleja, si alguien te promete apocalipsis y salvación exclusiva, pregunta primero si influye wifi y un buen brunch. La iglesia del proceso del juicio final, aunque fue una secta y estaban de la cabeza, su influencia traspasaba los muros de la comunidad. No solo los fieles estaban pendientes del apocalipsis, sino la prensa y algunos intelectuales que se fijaron mucho en ellos. Sí, la prensa como mosca en la miel. No podían dejar de mirar, aunque luego dijeran ¡qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Deliciosa! Entre los intelectuales, filósofos y escritores de la época, la secta despertó debates sobre carisma y poder, sobre la influencia del miedo en la mente humana y sobre cómo los individuos se adaptan a estructuras autoritarias. Algunos ensayos la analizaban como un fenómeno cultural.
¿Es religión o performance? ¿Fe genuina o manipulación psicológica? ¿Qué dice de esto la sociedad moderna? Traducido a un lenguaje humano. Me da miedo, pero me fascina como la isla de las tentaciones. Tras haber consolidado una comunidad estable en el Reino Unido, la Iglesia del Proceso influyó en discusiones, en debates y en conversaciones que iban más allá de los círculos cerrados de espiritualidad alternativa. Publicaciones, charlas, encuentros, debates públicos. La Iglesia del Proceso empezó a aparecer en escenarios donde otros movimientos nunca se atrevían. La influencia también llegó al arte y a la cultura pop. Historias, novelas y obras teatrales comenzaron a reflejar sectas apocalípticas, obsesión por el fin del mundo y líderes carismáticos con un toque cósmico. Básicamente, Robert y Marianne fueron los cameos no oficiales de la cultura pop inglesa. Sin ellos, no hay guión de qué locura más divina y peligrosa. Literalmente. Y aún así, incluso después de la muerte de los Grimstone, la Iglesia del Proceso del Juicio Final dejó una marca, como un símbolo de cómo la fascinación por el apocalipsis puede cruzar fronteras sociales, intelectuales y mediáticas. Moraleja, si alguien promete ovnis y juicio final, los académicos también se lo toman en serio y luego escriben papers. Así que cuidado, que incluso tus tesis pueden tener alienígenas. Hoy podemos mirar atrás y estudiar su historia, no para reírnos de los miembros. Bueno, sí. Y juzgarlos. Pero también para entender cómo funcionan las sectas, cómo surge esa curiosidad y por qué todos somos vulnerables a promesas demasiado bonitas. Y para recordarte que si alguien te promete el fin del mundo puntual, mejor lleves nuestro podcast puesto y no dejes la cuenta corriente a la vista. Madre mía, querida. ¿Cómo la liaron Robert y Marianne? La verdad que me parece una fantasía cómo terminó todo, porque que puedas trascender a la cultura pop es como un paso. Claro, también date cuenta que el Reino Unido en los 60 y los 70 estaba despertando. Venían de una época muy chunga, entonces también sí, toda la psicodelia y todo eso, más secta. Hola, Warhol. Es verdad que no tenían un discurso, que tenían un discurso coherente al principio, lo que pasa que luego esta gente se empieza a hacer la diva y decir que voy a predecir y ahí es cuando la cagan todos. Exacto. Porque si no la fantasía te dura y puedes estar alargándolo ad eternum, pero cuando ya empiezas a decir que voy a predecir el fin del mundo, claro, se vienen arriba. Yo creo que ese fue su error, porque si no hubieran predecido nada, en plan, si solo hubieran seguido con su vaina de Dios, Satanás, todo mezclado, el bien, el mal, si se hubieran quedado ahí, hubieran triunfado mucho más. Sí, pero bueno, nos quedamos con que son unos iconos. Una diva sencilla, como un simple mortal. Efectivamente. ¡En breve! Chiquita, cuéntame, ¿qué película me traes hoy? No te traigo película. ¿Qué me traes? Porque estoy un poco modo lectora y como las reglas las tenemos para saltárnoslas y hacemos lo que nos da la gana, pues hoy te traigo otro libro. Esto es un espacio cultural. Hoy te recomiendo un libro, generalmente son películas. Luego también hacemos series, pues hoy toca un libro. A ver, cuéntame. Y tenía hace tiempo el libro de 1984, Julia, que es la versión femenina de 1984, pero lo que os voy a recomendar es 1984, que es el libro que me he vuelto a leer para leerme el otro libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. El primero, no el segundo. Y el programa se está acabando y aquí no hablamos de mi libro. Entonces, por si alguien no se ha leído este libro, os cuento. George Orwell imagina un mundo donde el Estado te vigila. Reescribe la historia, controla el lenguaje y decide que pensar todo en nombre de la paz, el orden y el amor al gran hermano, que es el líder de esta secta peligrosísima que crea Oswald. Bueno, secta no, sería como el líder de un país... Una utopía. De una utopía. Que casualmente nunca se equivoca. Winston, que es el personaje principal, intenta rebelarse usando el arma más peligrosa de todas, que es pensar por sí mismo. Lo que dura exactamente lo que tarda el sistema en aplastarlo con tortura, propaganda y un curso intensivo de resignación. En resumen, es una novela optimista que te enseña que la libertad es un mito, la verdad es flexible y que, al final, aprenderás a amar lo que te oprime.
Oye, como era Oswell, ¿eh? Ya, la verdad que se le iba un poquito la pinza de vez en cuando. Todos sus libros son... Son tremendos. Después de leerte uno, estás un mes en el Te da ganas de psiquiatra. ponerte un palestino y una gorra. El ser humano es una mierda. Bueno, ¿y tú qué me traes? Yo te traigo, que creo que esta película no la has visto tú, Las vidas posibles de Mr. Nobody. No, no la he visto, la tengo pendiente. Amiga. Y ahora me la apunto. Mira que el el doble. protagonista me cae mal, ¿eh? Porque... Pero bueno, la película sigue a Nemo Nobody, un hombre de 118 años y es el último mortal en un mundo casi inmortal, mientras recuerda todas las posibles vidas que pudo haber tenido según las decisiones que tomó o las que no tomó. Cada elección, quedarse con un amor, irse de casa, seguir un sueño, se convierte en un universo paralelo y la historia brinca entre el pasado, presente y futuro que podrían ser felices, trágicos o completamente locos. Es como un elige tu propia aventura llevado al extremo. Amores imposibles, traiciones, familia, arrepentimientos y momentos que te harán pensar, madre mía, la vida se siente mucho más rara cuando todo es posible. La película juega con el tiempo y la memoria como si fueran plastilina y que cada camino muestra que la felicidad nunca es simple ni única. Mr. Nobody es un viaje filosófico, visualmente impactante y emocionalmente intenso que te recuerda que cada decisión crea un mundo distinto y que nunca hay un camino perfecto, solo un camino posible. A nuestro podcast. Bueno, y además Jared Leto siempre tiene un poco de cara de secta de Es líder. que me cae como el culo, te lo juro. No lo aguanto. Bueno, pues ahí se queda, aunque tengamos que aguantar a Jared Leto. Pues nada, amigas, se acabó el episodio, Reinas del Colapso. Ahora dale al follow donde te toque Insta, YouTube, Spotify o a todo. Que no queremos rogar, ¿eh? Pero lo hacemos porque tenemos cero dignidad. Bye. Bye.